Muy buenos días, presidente. Amir Ibrahim de el Quintana Roo MX. Muy buenos días. Voy a centrarme por las cámaras. La primera pregunta pues, sería también sobre el auto. Que si tienen ya como el concepto de la seguridad que lleva el auto, pues en las cuestiones de seguridad, porque pues puede haber algunos accidentes si el modelo contempla alguna tecnología de seguridad interna. Robert. Una de las primeras cosas que estamos haciendo en Olínea es definir normativamente qué es un mini vehículo. Entonces hoy si queremos nosotros emplacar un mini vehículo lo tenemos que emplacar como una cuatrimoto y eso no es adecuado. Tampoco puede ser un vehículo. Entonces al crear la norma estamos estableciendo y trabajando con la Secretaría de Economía para precisamente asegurarnos que la categoría de mini vehículo de la cual Olínea será un participante pueda ofrecer las mejores condiciones de seguridad para el vehículo. Es un asunto sin duda que nos ocupa y nos tiene trabajando. Muchas gracias. Y en otro tema, el sargazo en Quintana Roo es un problema que ya tiene temporada, ¿no? Más o menos inició como en el 2017, la primera oleada fuerte de sargazo que se tuvo a conocer. Yo tuve la oportunidad de documentar muy de cerca ese momento porque en ese momento pues una empresa que había ganado la licitación para extraer el sargazo y todo eso como una medida emergente, pues nos permitió cubrir exactamente cómo llevaban las acciones en varios puntos de las playas. Hicimos 2 tomos de documentación, trabajamos con unos compañeros que son biólogos también en ese trabajo, unos documentamos, digamos, lo que estaba pasando. Y la verdad es que el problema del sargazo fue un problema muy fuerte, o sea, lo sacaban y básicamente al otro día estaba exactamente igual, ¿no? Y pues se implementaron medidas como estas de las barreras, las famosas barreras, que contienen hasta cierto punto el sargazo, pero en realidad las oleadas fuertes de sargazos, la barrera no funciona tampoco, funciona hasta cierto punto, ¿no? Y ha venido evolucionando este tema del sargazo, pero el gobierno de México claro que ha hecho el esfuerzo con la Secretaría de Marina también de extraer el sargazo y sin embargo, señor presidente, no es suficiente y es un problema que sí daña fuerte el tema del turismo en Quintana Roo, o sea, porque las personas que van pues no esperan tener una playa llena de sargazo y pues los hoteleros también han estado contribuyendo en lo que se puede, pero es un trabajo muy arduo, los municipios y todos. Sin embargo, tiene un origen. La pregunta sería, ¿por qué no atacar el tema del sargazo desde el origen? Esto quiere decir, se crea, tengo entendido, en las islas del sargazo en Brasil. ¿Por qué no hacer un pacto internacional con Brasil, ¿no? Aprovechando la buena relación que tienen los gobiernos mexicanos y el brasileño, ¿no? Para atacar el fenómeno desde la creación del sargazo, porque pues no para y cada temporada pues empieza a hacer. ¿Y qué pasa también en ese sentido? Que es un problema interesante de analizar, que la competencia hotelera de otros países, porque el turismo es una competencia también entre países, pues las islas, digamos, del Caribe cercana o la competencia hotelera, pues empieza, digamos, a usar ese argumento como, pues no vayas a playa, no vayas a Cancún, no vayas a Tulum porque hay sargazo, ¿no? Y pues mejor aquí tenemos estas playas en donde no llegan. Y entonces pareciera que en este momento pues no es tan grave porque pues, llegan muchos turistas al estado de Quintana Roo, gracias a Dios, pero podría avanzar en algún momento si el sargazo se mantiene, digamos, como una ya corriente, porque a partir del 2017 lo que ha sucedido es que ya hay temporada, o sea, ya en el 2018 llegó en ciertos meses, 2019 llegó en ciertos meses, hasta el día de hoy ha estado, digamos, hay meses que baja mucho el sargazo y tampoco impacta todas las playas, llega a ciertos puntos de playas públicas, sobre todo que son las más importantes. Saber si el acuerdo con Brasil o este análisis de atacar el problema desde el fondo
podría ser una opción para poder reducir este impacto que está teniendo Quintana Roo con el sargazo, Presidenta Pérez? Se está trabajando en ello. No es claro cuál es la causa del sargazo. Hay científicos que plantean que es un tema de la deforestación de la Amazonia. Entonces tampoco es tan sencillo decir, pues vamos a atender la causa tan sencillamente como que de un día a otro se resuelva. Hay quien habla que está impactando el cambio climático, porque sargazo siempre ha habido, solamente que no llegaba al Caribe mexicano, sino que se iba a otros lados. Entonces hay un grupo de investigación que tiene Rosaura que están trabajando sobre las causas de la llegada del sargazo y la colaboración internacional que pudiera haber para atenderlo. Y la otra pues es la contención del sargazo para que no llegue a las playas, como las barreras, las máquinas que están recogiendo el sargazo. Y la otra línea es cómo usamos el sargazo para algo que funcione, para que no sea solo basura, que pudiera llegar incluso pues a generar un problema en términos de dónde se deposita el sargazo. Entonces está trabajando en los tres temas. Ha habido un trabajo muy importante de la gobernadora, de la Secretaría de Marina, de los hoteleros también que han estado trabajando. Realmente no hay un impacto real que uno pueda ver, que debido al sargazo que hay en algunas playas ha disminuido el turismo en Quintana Roo, pero hay que atenderlo. Entonces estamos en las tres áreas atendiendo el sargazo, conteniendo para que puedan estar limpias las playas, analizando, investigando cuál es la causa y viendo cómo puede contenerse desde el origen, y la otra, cómo puede usarse el sargazo para que pueda servir para generar energía, para construir tabiques, en fin, hay varios usos que pueden tener siempre y cuando se capture en el mar. Y como un tercer tema ya rapidísimo, también de Quintana Roo, sucede que hay una, digamos, en los temas del predial, los hoteles grandes, los que tienen un precio mucho menor al que paga una persona que vive en una casa, ¿no? Y trabajadora, ¿no? Precisamente. Se ha optado en algunos municipios por aumentar ese costo del predial a los hoteleros y tratar de reducir el costo también del predial a las casas normales, pues, ¿no? ¿Qué opinarías sobre este tema? Pues son temas municipales principalmente. El predial se cobra a nivel municipal. Hay algunos estados que lo tienen a nivel estatal. La Ciudad de México, por como está constituida, el predial se cobra a nivel de la entidad, pero tiene que ver con los municipios. Ahora, mi opinión, pues es como siempre los impuestos. Quien más tiene, pues debe pagar más, quien menos tiene debe pagar menos, porque si no profundizas las desigualdades y la pobreza. Y hay estados que han avanzado mucho en eso, y otros que pues todavía falta, y la Agencia de Transformación Digital tiene asesorías para los catastros, porque para poder decir dónde puede aumentar el predial para ciertas zonas que son de muy alto nivel económico, pues tienes que tener mapeado el municipio o las distintas poblaciones de los municipios para saber realmente cuáles son esas zonas. Y ahí ayuda mucho la Agencia de Transformación Digital. O sea, ahí los alcaldes pueden acercarse a la agencia para... Pueden acercarse a la agencia para toda la asesoría sin costo alguno, para que puedan digitalizar sus catastros. Muchas gracias, presidente. Sí. Ahora sí. Amigos de YouTube, Gracias, prepárese para reírse con Reina, pero espero que me deje la reina del los circo. temas que traigo. Oiga nomás, Y sí prepárese. quisiera hablar del tema, pero tengo como un año que no hablo y porque la movilidad es muy importante, Presidenta. Hasta le iba a platicar de mis vacaciones en un paradisíaco lugar de México. En La Paz hay un camión para una colonia, o sea que si la gente no sale en la hora, Estamos ayudándole a La Paz porque vamos a... tardan una hora, Creo Presidenta. que... A ver, pregúntale a Andrés cuántos autobuses Pero no era vamos a un tema, comprar para Pero qué bueno que lo... el municipio de La Paz. Sí, desde Sí, hace porque- mucho... Y está muy caro, 12 pesos. Bueno,
O sea, digo, Con excepción de la Ciudad de México, porque no sé cuánto cueste allá en Hermosillo. en Hermosillo cuesta igual 10 y... Con excepción de la Ciudad de México, fíjense, el programa social, o uno de los programas sociales más importantes de la Ciudad de México, es el subsidio al transporte público. El metro cuesta 5 pesos, pero en realidad su costo es como de 12, 13 pesos. Entonces, lo que no paga el usuario, pues lo paga el gobierno para poder ¿Y por qué operar. no hacen algo parejo, así piso parejo para todo México? Porque No, bueno, eso depende de los pues estados. es que a mí me tocó ver una hora, presidenta, para que llegue. Hay un solo camión, por ejemplo, para la Loma Linda y para cada colonia. Entonces, la gente sufre mucho y luego el calorón. Tienen un camión que le llaman Tiburón, muy elitista, trae aire, pero pues también cuesta más. Y tienes que comprar una tarjeta para poderte subir a él, que cuesta 50 pesos. Entonces, pues no, las condiciones en La Paz no son... Porque ya ve cómo está Cancún, la mitad ricos, muy ricos, y la otra mitad muy pobres. Los Cabos es igual, una mitad muy ricos y otra mitad muy pobres. Entonces La Paz ya está casi igual. Hay mucha pobreza, marginación, no hay transporte. Me tocó una semana sin agua. Eso duran las vacaciones. Vamos a hacer una Entonces, presa ahí en La Paz y se van a adquirir autobuses este mismo año. Bueno, ese no era el tema, pero como estaban hablando de movilidad, ojalá llegaran esos camioncitos. Imagínense. No, hombre. Pero bueno, presidente, ¿cuánto gana usted ahorita que habla de sueldo de que ya se van a bajar estos señores el sueldo? Que qué bueno. ¿Cuánto gana usted? Pues si nos puede recordar, por favor, porque... A ver cuánto gano yo. Vamos. Bruto, ¿no? Bruto y ya cuánto le queda. Neto, ¿no? Neto. A ver si nos puede decir Luisa. Neto son como 130, creo. O sea Al que mes. queda como 100 bruto, ¿cuánto sería? Como 100... No, bruto es con los impuestos, con Sí. el ISSSTE, con lo que es como... O sea, me descuentan, debe ser como un 40% más o menos. Entonces serían 160, 70. 133,000 pesos. ¿El bruto? Mensuales. Neto. ¿Y bruto? Vamos a ver. 191. 191. Ah, bueno, sí ganan un poquito menos los del Senado, pero hay un trabajo de investigación por ahí que habla de que hay 60 personas que ganan 170 y tantos mil pesos. Por cierto, este año ¿brutos? no aumentamos los salarios Independientemente ni de el las- año que entra de los funcionarios, de los servidores públicos de confianza, sí. se bajó. No aumentó. Normalmente aumentaba la inflación, incluso con el presidente López Obrador y nosotros Entonces, ¿cuál sería el promedio de un funcionario federal, por ejemplo? El promedio salarial. sobre 70, yo creo. 70. Y, Bueno, depende ahí. sí, de administrativo. O Sí, sea, funcionarios que ganan 15,000 pesos. Y bueno, y ahora, porque ya ve con esta ola que se ha venido ya como que ya le salió el cinismo panista por ahí, algunos que se vinieron a Morena, y la corrupción priista que también se vino para acá, y ahí andan exhibiéndose con sus ropas y todo. Ya hablamos de eso, ya hablamos mucho ¿Usted de eso. vive en la justa medianía, presidenta? Ya hablamos de eso. No, pero Ya. usted no nos ha contado su A historia. ver, yo vivo aquí en Palacio, ahora, en un departamento, del mismo departamento donde vivía el presidente López Obrador. Pero el Previo a asunto- ello vivía en un departamento rentado ahí en la colonia Toriello Guerra en Tlalpan. Y previo a ello vivía en una casa donde crecieron mis hijos, en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. Entonces, consideraría que sí vive en la justa medianía. No, bueno, gano mucho más que lo que gana el trabajador medio, el salario medio de un mexicano o mexicana, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, de sobre 18,000 pesos más o menos. Porque el problema de que, por ejemplo, lo último que sacaron del Senado, 60 personas, amigos, familiares, Como jefa de parientes, gobierno ganaba 86,000 pesos mensuales. Bueno, pues eso sí es
Imagínense, el salario promedio de un mexicano no llega ni a 7,000 pesos a la El semana. promedio es de 17,000. Ajá. 3,500 más o menos. 18,000. Y eso yéndoles muy bien. O sea, Sí, es cierto. no son ni 3,000 Por pesos. eso hay que seguir aumentando el salario mínimo. Entonces, 60 personas que ganan 170,000 pesos y en la mayoría de los casos son administrativos. Por cierto, hoy iba a salir el resultado de pobreza del INEGI, ¿ya salió? Pero a veces las encuestas 10 de no la reflejan muy bien lo que ¿Ya salió ahorita? vive la ¿Ya está gente publicado? en las colonias. Ah, no, a las 10. Entonces, aquí la pregunta, Presidenta, es ¿por qué esa disparidad que ya se la ha hecho muchas veces? Ojalá tenga usted oportunidad de contarnos qué pasa ahí. ¿Por qué un administrativo, un exfuncionario, gana más que un policía, que un enfermero, que un doctor, que un maestro? O sea, Tenemos que publicar, por cierto, ya se aprobó en el Congreso y tenemos que publicar, porque se aprobó que el salario mínimo de un policía, de un soldado, no puede ser, o sea, tiene que ser el salario medio del IMSS y después del 2024 y después aumentar de acuerdo a la inflación. Esa resolución del Senado tenemos que publicarla, va a ser publicada en estos días. Pero no sé si usted tenga alguna iniciativa o algún pensamiento de que pudiera equiparar un poco más o hacer un poco más homologado. O sea, Bueno, es este que- año el salario de los maestros lo aumentamos 10%. Bueno, aumentarlo. ¿Por qué no sí. lo comparamos con lo que eran los salarios Bajarlo de los administrativos, en el Presidenta. periodo neoliberal? Es igual que con el PRI, que con el PAN, ganan mucho No, dinero. recuerda, no hombre, Ganan mucho dinero. Peña siempre. Nieto ganaba como el doble. Pero los funcionarios, 170,000 pesos, ¿a usted le parece justo? Vean los empleos que tienen, técnico de no sé qué, de Sí, no sé qué. por eso vamos a aumentar Asistente del poco a poco. asistente del asistente. Sí. Eso sí sigue siendo. No, a ver, se ha una- reducido muchísimo todo eso del asistente eso ya no existe. Pero sigue, Ya no imagínense existe si en se ha el gobierno. reducido, o sea, todavía les falta pues un poco más porque... Pero fíjate, porque- Reina, porque es importante comparar con lo que era antes. O sea, recuerden que el salario mínimo estaba sobre 3,500 pesos en el 2018. Hoy el salario mínimo es 8,000, más de 8,000 pesos. Y va a seguir aumentando para que el salario mínimo alcance por lo menos a 2.5 canastas básicas. O sea, lo que fue todo el periodo neoliberal, el salario mínimo no aumentó. Y los salarios de los funcionarios eran el doble de los que son ahora. y así Entonces, están muy altos y luego aparte la vida se ha encarecido mucho. 50 pesos un kilo de Ahora, naranjas fíjate. en La Paz. a ver si ya, lo que ya salió publicado en el INEGI. Entonces, Pero ¿cómo ponlo no? ahí. O Si sea, son así tal cual tiempos- salió publicado en el Presidenta, INEGI. si son tiempos de la 4T, pues este sería el momento, o sea, porque... No, pues ya, a ver, hubo una disminución de los salarios, Reina, que no se nos olvide esa parte. Y ahora no hay aumentos salariales para pero aún los siguen ganando mucho funcionarios. y sigue habiendo el nepotismo y sigue habiendo la preferencia de meter al primo, al hermano, al pariente. ¿Ya ve la pareja de ¿En Miguel dónde? Barreras? ¿En dónde? ¿Cómo que dónde acaba de salir ese reportaje de lo que está en el Senado? Están los Gutiérrez Barreras que no tienen la mínima decencia de seguir las reglas que dejó el presidente. O sea, son ostentosos, cínicos. Yo no sé qué pasó. A ver, pero ¿por qué no hablas tú de la hipocresía de la derecha? ¿De quién? De la derecha, que ahora Pues, ya lo he hablado mucho. los pero domingos van a misa y luego... Presidenta, pero ahorita la derecha, Sí. y usted lo sabe bien, ¿para qué quiere que le cuente yo? A ver, ¿por qué no no hablamos pinta. del cártel inmobiliario? No pinta en el país, Presidenta, porque fue el México. Ah, en eso sí estoy de acuerdo. México, En eso sí estamos de acuerdo, Reina. México votó ¿Cómo por el dijiste? La presidente. derecha no pinta en el país. México votó por el presidente porque justo se iba a acabar los excesos y la corrupción y la impunidad Pues que imagínate dejó el que PRI, ahora- que dejó el PAN, pero no ha sido así, Pero Presidenta. a ver, fíjate, Y lo estamos viendo. ¿sabes cuánto destina el gobierno, el presupuesto público, para los programas de bienestar?
son 850,000 millones de pesos. ¿No considera que sí es suficiente? El próximo año, los programas de bienestar van a representar 1 billón de pesos. ¿A dónde se iba antes ese billón? Porque no había programas de bienestar universales como hay ahora. Hoy todos los adultos mayores reciben una pensión. Hoy todos los jóvenes de preparatoria tienen una beca si van a escuela pública. Hoy todas las personas con discapacidad reciben un apoyo. Hoy todos los pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros que cultivan el campo reciben fertilizantes gratuitos. No, por supuesto que tiene que mejorar todavía más, por eso... Y que falta trabajar un poco más arriba, o sea, con estos funcionarios. No ha hecho... El presidente quería pasar a la historia como el que terminó la impunidad y la corrupción. Lamentablemente no fue así, porque había la esperanza de que lo lograra. Él lo dijo. Él lo dijo aquí en la mañanera. Sí, pero es tu opinión, pero no podría haber habido programas de bienestar sin haber aumentado impuestos. Sí, antes todo eso se lo robaban o era para altos hoy también siguen robando salarios de los funcionarios. Con que me des un ejemplo, se presenta la denuncia, nosotros no vamos a cubrir a nadie. Bueno, ya lo he dicho, no pero tiene que haber pero pruebas. sí hay ejemplos, lo estamos viendo. Ahora también acaban de decir que se siguen tapando con la misma cobija. Por ejemplo, ahorita, para pasar al otro, este muchacho Arturo, o señor, que sé qué será, que acaban de la PGR, que acaban de detener, tenía 3 sexenios en el gobierno federal y hasta hoy. Lo bueno que ya los van a investigar. Espero que tengan la inteligencia y los elementos para poderlo consignar por corrupción, qué sé yo, porque hasta ahorita también en ese punto no se ha avanzado mucho. La impunidad está arriba del 90 y tantos % en México. Entonces, Arturo Serrano, le acusan de presuntos actos de corrupción ahí en la fiscalía. Pero tenía 3 sexenios, sí, entró con Calderón, presidenta, en 2009, y lo mantuvo Peña Nieto, y lo mantuvo Andrés Manuel López Obrador. No, pero en la fiscalía, acuérdate que la fiscalía es autónoma. Cosa. Ya ve que aquí el fiscal, ayer no me dejó preguntarle, presidenta, me hubiera dejado preguntarle a él, se protegen entre ustedes, entre los políticos, no sé qué pasa cuando llegan ahí, presidenta. No sé, a lo mejor usted un día nos quiere decir, porque se empoderan, se envalentonan, empiezan a corromperse, empiezan a... Pero a ver, cuando hablas así en general, Reina, porque hay que dar casos en particular, porque la corrupción tiene que documentarse. Ahí tenemos a los cuando se habla así en general, por ejemplo, yo cuando estuve en el gobierno de la Ciudad de México, la fiscal general de justicia documentó la corrupción de el cártel inmobiliario y hay personas en la cárcel. Documentó la corrupción de personajes que habían participado en el gobierno anterior y hubo detenidos incluso de gente que había sido subsecretaria en su momento del gobierno anterior al que nosotros llegamos. Pero tiene que documentarse, claro, porque tiene que haber pruebas de decir, a esta persona cometió un acto de corrupción. ¿Y quién lo documenta? Para una sanción administrativa, ¿qué quiere decir? Que deje su puesto, que no pueda seguir trabajando en el gobierno, que las sanciones administrativas las hace ahora el Tribunal de Justicia Administrativa, como parte del llamado sistema anticorrupción. Y cuando es penal, cuando se van a la cárcel, pues es la Fiscalía General de la República. Y un juez tiene que dictaminarlo. Hay muchos jueces, hay cerca de, creo que son como 60 denuncias de personas que no pagan impuestos por parte del SAT. Y que cada vez que lo presenta la fiscalía, un juez dice, no procede. Por eso, qué bueno que ahora en los temas vamos a ir reduciendo la impunidad con la nueva corte.
No, ahí en los temas del no tengo mucho conocimiento yo, pero en los penales sí, y en lo que es de la justicia. Y hay un amafiamiento entre, no es nada más los jueces. Cuando llega a los jueces ya es otra cosa, viene desde el policía, el Ministerio Público, el No, pero te estoy dando el caso de cómo la Fiscalía General de la República presenta un caso de una denuncia Pero este señor Arturo de Serrano factureros, por ejemplo, trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. y el juez, porque ¿quién dicta una orden de aprehensión? Un juez. Sí, pero con lo que ya le dieron los LMP y los demás, Por eso. los de abajo. Entonces viene la negligencia y desde todo es una cadenita y que es ahí donde llegamos a... Pero te estoy poniendo otro caso. Pero La Fiscalía actúa, presenta las pruebas, se las da un juez y el juez dice, no te puedo dar la orden de aprehensión. Habría que ver qué pruebas o la presentó, orden de cateo. ampliar un poco, porque ya ve la Fiscalía ha sido muy negligente. Ahorita yo creo que es la primera vez que detienen a alguien de adentro de su... No sé si usted tenga conocimiento de que... No, pues tiene que explicarlo el fiscal. Arturo ahí Serrano. dentro de la Fiscalía. Y por ejemplo ese muchacho, fíjese, estaba con Peña Nieto, y que tampoco le hicieron nada a Peña Nieto. ¿Pero ya lo detuvieron? Estuvo en la Fiscalía ¿Es una orden de aprehensión? Fiscalía Anticorrupción. O sea, él era el que revisaba toda la corrupción de la Fiscalía. Imagínense, allí estaba este muchacho. Y Bueno, ahora... pero tú estás diciendo que ya tiene orden de aprehensión, ¿no? No. No, apenas lo están investigando. Ah. Entonces, el problema es que ahí se quedan años, ya ve lo de Israel, 20 años, y nunca le pudieron encontrar un indicio de culpabilidad, o sea, en un secuestro. Entonces, Bueno, vamos rápido, ya son 9:46, ahora sí vamos a Usted romper tiene récord de pero de mañana ahí del viene lo pueblo. otro, que ahora Estados Unidos está diciendo que en 30 estados del país hay violencia tipo terrorista y está alertando a sus ciudadanos. Sí, pero eso es porque ellos hacen esto desde hace mucho tiempo. Ahora usan esta palabra pues porque así nombraron a los cárteles. Pero fíjense, principal destino turístico de los estadounidenses es México. Bueno, aquí viven cerca de 1 millón de estadounidenses porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir. Y aquí, bueno, el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino de Estados Unidos, México. Entonces están equivocados ellos. Bueno, pues lo que digo es que la gente sigue viniendo a México. Entonces este alertamiento, Pues porque la es muy gente bonito sigue México, viniendo. presidente. Pues eso como les México habla. no hay dos. Sí, pero sí hay, por ejemplo en el noroeste, usted estuvo en Huachochi, digo allá en la Sierra Tarahumara, ahí la gente le pidió, justamente llegó usted un día después de que hubo una balacera y la gente le pidió opinar al respecto. Yo ayer le iba a preguntar de eso a esta gente, ojalá que algún martes por favor me dé la oportunidad de hablar cuando vengan el gabinete de seguridad para preguntarles qué está pasando. Usted dijo, de eso no vinimos a hablar ahorita, de seguridad, porque le cuestionaron allá, pero hoy puede hablar qué está pasando en la Sierra Tarahumara, porque sí de verdad siembran el terror, en Sonora siembran el terror, Hay presencia. en Baja California Sur siembran el Pero terror. fíjate, Reina, disminución del 25% de homicidios dolosos en 11 meses de gobierno. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando y trabajamos todos los días para ello. Pero hay una reducción del 25%. ¿Y tiene el en los aumento de homicidios desapariciones, Presidenta? Sí, también. ¿Cómo ha aumentado las Sí, desapariciones? pero eso es lo que dice Loret de Mola. No, yo le pregunto ¿cuánto ha aumentado las desapariciones? Sí, hay datos de ello y las vamos a presentar. ¿Qué? Pero ¿Tiene un dato nadie ahorita? esconde, porque eso es importante. Porque cuando no había una reducción tan marcada, porque no había. Y ahora que hay reducción, 25%, porque hay reducción. O sea, nunca va a aceptar la derecha. Pero ¿por qué ni no los le- datos, ni la información. Salió un índice hace poco de que México está entre los 10 países donde la gente se siente más feliz de todo el mundo. Pues porque no le queda de otra. Imagínense si se quitan la felicidad.
Porque en No, es que Sonora... contigo no se puede. Ay, pues ni modo Si que es por, tú lloremos. estás ya como la derecha, que si es por una cosa, una Tenemos cosa, que si es hacer, por otra, es pero por no es otra. la derecha, independientemente de la derecha, o sea, son pocos, o serán muchos, pero qué sé yo. No, ya, esa fue tu frase de hoy. Pero ¿Cómo fue? La derecha ya no pinta, reina. La y derecha ojalá ya no pinte. pinta. Ya está dictando línea de la... Y le pueden hacer caso, presidenta, porque ya controla muchos medios, ¿eh? Le van a hacer caso. No, Entonces, esto... le van a hacer luego, caso luego poner esa sales en las cabeza. redes, tú. Pero en Sonora, ¿por qué usted considera que no se nota este 25%? Ayer vi cifras muy alegres, pero usted, la invito, como la invitan a ver la exposición, yo le invito a la Loma Obrera sin guardias, la invito a los barrios. Camino por todo el país y hablo con la gente, las escucho. Sí leyó Lo la que carta. me dicen lo llevo al gabinete de seguridad, vienen no solamente los gobernadores,